Vamos a ver ejemplos de intersección de conos, cilindros, en el caso de que tengan una esfera tangente a ambos. Si consideramos, por ejemplo, un cono cualquiera, y resulta que este cono tiene una circunferencia, una esfera que es tangente, obviamente ambas figuras, ambas superficies tienen en contacto una circunferencia. Entonces ya marcamos ahí esa circunferencia, tiene por proyección en un alzado, por ejemplo, una línea recta. Si ahora de repente dibujamos un cilindro que también sea tangente a esa esfera, con una dirección cualquiera, por ejemplo esta, de repente el cilindro también tiene una circunferencia en común con la esfera y queda determinado por los puntos de contacto, con lo cual tenemos que, al hacer la recta que pasa por esos dos puntos, tenemos que esa es la intersección del cilindro, que podemos poner así. Bueno, tenemos ahí una superficie cilíndrica y una superficie cónica con una esfera común a ambos. Esto es para que se perciba mejor que no es un triángulo ni que esto es un rectángulo, sino que son figuras tridimensionales. Bueno, decíamos que aquí el cono cortaba esta figura según esta circunferencia y que el cilindro lo hace según esta recta. Pero si se da el caso de que ambas figuras son tangentes a la esfera, podemos coger también este punto y este y este, y asegurar que efectivamente esa es la intersección del cono con el cilindro. Lógicamente lo estamos viendo en un alzado, ya que mismamente si cogemos la esfera y cogemos ahora el cono, según otra perspectiva, el cono tangente. Ahora, por ejemplo, imaginemos que aquí está la base del cono y lo proyectamos ahí detrás en un plano, por ejemplo, ortogonalmente. Entonces tenemos la proyección del cono. Bueno, parece un cono elíptico, ya que esta línea no va con el eje mayor, pero bueno, lógicamente no sería un cono elíptico. Vamos a hacerlo, ya que la sección va a ser circunferencia, vamos a hacer aquí la línea. Entonces, bueno, ahora ya puede parecer más. Tenemos la proyección del cono y aquí dibujaríamos la curva de contacto de ambos, donde la esfera es tangente al cono y se proyecta según una línea recta. Bueno, pues eso es lo que hay que entender de esto, que realmente hay aquí una línea de contacto entre esfera y cono, y aquí hay otra línea de contacto entre cilindro y cono. Bueno, pues esto nos sirve para hacer muchos ejercicios. Sabemos que efectivamente cuando en esta proyección, que podría ser un alzado, se cumple esto, tendría que ahí aparecen esas líneas rectas. Las intersecciones, la intersección de esto con el cono, pues van a ser estas dos curvas planas, que en este caso serán elipsis. Bueno, sabemos también que en el caso de intersecciones, pues podemos tener, por ejemplo, un cono o un cilindro, lo que sea. Quizás en el cilindro es más fácil de ver, que es cortado a lo mejor por otro cilindro u otro cono, de manera que deja aquí un hueco que tiene esta forma, así por ejemplo. O sea que vendría por aquí. Bueno, como vemos, corta en un lateral y tenemos que eso es una mordedura, según se llama en geometría descriptiva. O sea, mordedura porque realmente corta una superficie a otra y deja por regla general una curva alabeada. Tenemos luego el caso, por ejemplo, de penetración, cuando realmente el hueco que
que hace la figura queda dentro de la figura y por lo tanto no llega al extremo, dejando aquí toda parte de la superficie cilíndrica. Como vemos aquí, atraviesa el cono y deja ahí un agujero. Más fácil sería ver en el cilindro, por ejemplo. Imaginamos un cilindro que es atravesado por otro y deja aquí un agujero así. Y detrás pues allí otro agujero. Bueno, pues eso sería el caso de una penetración. O sea que una superficie entra dentro de la otra y la atraviesa completamente, con una curva de entrada y otra de salida. Luego tendríamos una penetración tangencial cuando acerco la figura y por tanto hay dos curvas de entrada y salida, algo así. Imaginamos la entrada por ahí, la salida por ahí, y son tangentes esas dos curvas en un punto. O sea que en realidad sería como una figura parecida a una lemniscata, pero adecuada al cilindro. Bueno, y luego tenemos la penetración máxima cuando es tangente en un punto, no en dos. Eso quiere decir que el corte a un cilindro pues sería, por ejemplo, de manera que lo cortara en este punto, en este, y luego por detrás queda así ese trozo. O sea que en realidad la atraviesa siendo tangente por dos extremos, de manera que las dos curvas que quedan pues son tangentes en dos puntos. Bueno, serían los cuatro casos: caso de mordedura, caso de penetración, penetración tangencial y penetración máxima. O sea, el caso de penetración sería esta sería la tangencial y esta la máxima, sería la penetración tangencial por dos puntos, por dos lados. Bueno, vamos a ver entonces en el caso, por ejemplo, de un cono que penetre el cilindro. Vamos a ponerlo aquí, pues de repente provocará, por ejemplo, hay una forma de entrada y salida, y por detrás, si continúa el cilindro sin tocar el cono, pues tenemos la superficie realmente que es de penetración, ¿no? En el caso de que el cono sea atravesado por un cilindro y deje aquí un pequeño hueco del cono y abajo otro, de manera que en realidad tenemos el cilindro completo y dos salientes del cono, pues entonces estamos hablando también de una penetración. Está penetrando el cono en el cilindro, de manera que deja dos curvas. O sea que en el caso de la penetración hay curva de entrada y de salida. En este caso sería esta de, por ejemplo, de salida y de entrada. Bueno, viendo ya las diferencias entre esto, vamos a aprovechar lo de las esferas. Nos pueden plantear ejercicios de la siguiente forma. Por ejemplo, nos dan una superficie cilíndrica que debe seguir esta dirección y otra superficie cilíndrica que debe seguir esta dirección. Se trata de hacer la intersección de ambas superficies con otra que sea, por ejemplo, cónica, de manera que las tres sean tangentes 2 a 2 a una esfera. Entonces sabemos que el eje de este cilindro queda por aquí, el de este queda por aquí. Entonces ya podemos trazar, por ejemplo, donde queramos, pues por ejemplo una esfera que tenga este diámetro. Pues hacemos aquí la esfera que tenga ese diámetro. O sea que el cilindro viene por aquí tangente a esa esfera. Y ahora hacemos la esfera tangente sobre este eje, cogemos el centro donde queramos y una esfera que tenga por diámetro el que nos han dado, que es este. Por ejemplo, hasta aquí. Entonces continuamos el cilindro hasta aquí. Y ahora de lo único que se trata es de hacer un cono que sea tangente a estas dos esferas. Entonces según eso hago una tangente a las dos circunferencias y otra tangente aquí a las dos circunferencias. Ahora, por el teorema anterior, ya sé que efectivamente aquí en el punto de tangencia, ese es el punto de tangencia de la esfera y este es el punto de tangencia, pero el que nos interesa es este. La intersección del contorno del cono con el contorno del cilindro es este. Entonces esa va a ser la línea de intersección de cilindro y cono. Aquí exactamente igual. Tenemos esta línea, tenemos esta, este es el punto de contacto, este también. Entonces por aquí viene el cilindro hasta aquí, luego viene el cono y luego viene el cilindro.
Consideremos, por ejemplo, ahora otro caso. Tenemos, por ejemplo, dos cilindros. Pongamos, para que sea distinto, por ejemplo, 3 cilindros. Entonces colocamos, por ejemplo, aquí un cilindro. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí otro. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí otro. Se pide hacer el enlace de dos cilindros con otro cilindro mediante dos conos. Esto se aplica, por ejemplo, en tuberías, en calderería, etcétera. Entonces hago los cilindros por aquí y ahora coloco las esferas donde quiera, ya que no me ponen ninguna restricción sobre la posición de las esferas. Entonces cojo aquí la esfera que sea tangente al cilindro donde yo quiera y luego la esfera tangente a este otro cilindro también donde quiera, a la altura que quiera. Vamos, por ejemplo, a bajarla más que la otra para que sea distinta. Bueno, tenemos aquí una esfera tangente al cilindro, otra esfera tangente, y vamos a hacer una última aquí tangente al cilindro inferior. Tenemos que coger una circunferencia que tenga por diámetro el del cilindro, o sea que sobre el eje que pasa por la mitad cogemos un punto donde queramos. Bueno, por último ahora ya solo tenemos que hacer tangentes a las circunferencias. Entonces hago tangente a ambas circunferencias. Aquí hago lo mismo, aquí tangente a ambas circunferencias, aquí igual y aquí igual. Bueno, pues ahora fijándonos en los puntos de intersección, de repente esta con este punto, esta con este punto. Ahí hay una línea de intersección. Esta con este punto, esta con este punto. Otra línea de intersección de cilindro y cono. Ahora tenemos aquí dos puntos de intersección. Entonces, pensando solo aquí en la intersección de esta línea y esta y esta y esta, vendría por aquí. Si tuviéramos solo estas dos. Pero ahora nos fijamos en esta y hacemos lo mismo. De repente esto viene por aquí y corta en este punto, ¿no? Y lo mismo, esto ahora viene por aquí y cortaría hasta la continuación, ¿no? Entonces pensamos ahora en este cono. Este cono, por ejemplo, esto continúa por aquí. La intersección de este cono con el cilindro es este punto. Y ahora la intersección de este cono con el cilindro es este, o sea que viene por aquí. Bueno, esto debería quedar más abajo porque no puede coincidir ahí, entonces tenemos este punto, este cono con el cilindro viene por aquí. Entonces ya tenemos ahí un punto de intersección y ahora por último tenemos que unir esto con esto. Con lo cual ahí ya tenemos las intersecciones. Y ahora esto por aquí. Bueno, como no se percibe mucho, convendría oscurecer un poco con un lápiz. Bueno, no hay ninguno por aquí. Entonces, bueno, simplemente decir, bueno, por aquí está la superficie. Por aquí, por aquí, por aquí. Luego, porque los cilindros y conos se pueden oscurecer por los extremos para hacer el efecto de que es superficie cilíndrica, que está iluminado por la parte frontal. Entonces tenemos aquí la intersección, aquí. Entonces lo que hay que ver es la intersección de cada uno. Esto con esto da esta intersección, esto con esto da esta, o sea, aquí terminan las dos. Y por último, este punto habrá que unirlo con este, ¿no? Con lo cual ya tendríamos todas. Ya que digamos, este es un punto de intersección. Bueno, vamos a hacer alguno más.
por ejemplo, pongamos 2 cilindros de tamaños, bueno, vamos a hacer por ejemplo que sean simétrica la figura. Entonces tenemos esta dirección para este cilindro, esta otra, y vamos a poner aquí uno mayor. Por ejemplo, vamos a poner que sea un cono ortogonal al eje de simetría. Entonces aquí simplemente cogeremos, vamos a hacer este eje y vamos a hacer este, y cogemos un eje común para un punto de intersección común para los dos ejes. Entonces ya sabemos que la esfera va a tener este diámetro y va a tener este diámetro. Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues ahora vamos a hacer una esfera que sea tangente a este cilindro y al otro. Entonces cogemos este radio y hacemos un arco. Necesariamente, como los dos tienen el mismo grosor y el mismo centro, pues es una esfera que va a ser tangente también a esta línea, que va a ser esta línea, a esta y a esta. O sea que va a ser tangente a todas esas líneas. Bueno, ahí tenemos la esfera, tangente a este cilindro, aquí perpendicular, tangente a este cilindro, punto de corte. Bueno, y ahora tenemos que en realidad los puntos de corte son estos dos, entonces bajar a la intersección por aquí. Y ahora si hacemos un cono, vamos a coger esta esfera para el cono, entonces directamente pues hago en un punto cualquiera una tangente, por ejemplo en este de aquí. Bueno, pero el punto de tangencia de la esfera no me interesa, me interesa el punto que corta al cilindro, que es este. Entonces este punto es el que tendré que unir con este. Y lo mismo, la simétrica detrás, punto de intersección con este. Y ya tengo ahí la intersección de los dos cilindros con el cono. Bueno, pues vamos a poner un último ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, un cilindro y vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un eje, cogemos una esfera tangente a ese cilindro y vamos a pasar ahora de esa esfera, por esa esfera, un cono tangente. Entonces, por ejemplo, hago este cono. Entonces de repente esta línea corta a esta en este punto y esta línea corta a esta en este punto. Entonces eso ya es un punto de intersección del cilindro con el cono. Ahora, por ejemplo, hago otra esfera tangente al cono donde quiera, por ejemplo aquí. Entonces tengo otra esfera tangente que también quiero hacer, para no hacer como aquí con cilindros, pues ahora pasar a otro cono. Entonces de repente el cono ahora sigue esta dirección. Poner esa y por ejemplo esta. Bueno, entonces volvemos a ver en qué puntos hay intersección de esta generatriz del contorno con esta, y ahí tenemos un punto. Y lo mismo en qué punto hay intersección de esto con esto, otro punto. Ahí está la intersección del cono con el otro cono. Bueno, vamos a hacer una última. Hacemos la esfera y ahora vamos a unirlo con un cilindro tirando hacia arriba, un cilindro que viene por aquí. Entonces tendríamos, este es el cilindro, viene por aquí el eje y aquí está el centro. Bueno, pues intersección de superficie cónica con cilíndrica, este punto,
cilindro con cono, este punto. Por tanto, esa es la intersección. Y ya tenemos ahí las tres figuras perfectamente cortadas por curvas elípticas que se proyectan sobre un plano de proyección ortogonal que genera realmente líneas rectas. O sea que esta sería la superficie cilíndrica que enlaza ahora con la superficie cónica y ahora otra vez con otra cónica y por último con la última cilíndrica. Bueno, pues esa sería la solución. Entonces, estos son ejercicios que se basan en que las superficies sean cónicas, cilíndricas, son siempre tangentes a una misma superficie esférica. Entonces sabemos que la curva de intersección, que puede ser circunferencia o elipse, se proyecta siempre en un plano ortogonal, de manera que pueden quedar líneas rectas. Podríamos proyectarlo en un plano en vez de estar en esta dirección en otro, y entonces ya no serían líneas rectas, se verían las curvas por regla general elípticas. Pero bueno, por cuestión de facilidad, como vemos, el cálculo es muy fácil porque la intersección nos lo da siempre las generatrices del contorno, que generan dos puntos, y por ahí pasa la línea de intersección, que es en realidad la proyección de una curva entre ambas superficies. Como podemos ver, siempre el centro de la esfera es el punto de intersección de los dos ejes. O sea, que si cogemos por aquí este eje y ahora cogemos este, ahí está el centro de la esfera, ¿no? Lo mismo este eje y este, ahí está el centro de la esfera. ¿Y por qué? Porque en realidad sobre este eje de un cono o de un cilindro, lo que sea, siempre tiene que quedar el centro de la esfera. Pero como también pasa sobre el otro, entonces necesariamente siempre el centro de la esfera es el punto de intersección de los dos ejes. Puede ser coincidente o puede ser que nosotros cojamos la esfera, por ejemplo, cojamos aquí una esfera para hacer una parte y luego cojamos otra esfera para coger aquí la parte superior, ya que en realidad esta esfera es distinta de esta, ¿no? Entonces tendríamos en el caso del cono una esfera inferior y otra esfera superior, ¿no? Para esta esfera un cilindro que lo va a cortar, que es tangente, y para esta base del cilindro, en la parte más hacia abajo, pues otro cilindro, por ejemplo. Entonces, como siempre, hay intersecciones y ahí nos detecta ya la intersección de las proyecciones de la curva en el contorno. Bueno, pues eso es un tema curioso relacionado con la intersección de cono y cilindro de revolución, teniendo en cuenta siempre una esfera común para los ejes de revolución.